Profe, Claro. Dime, Luis, Kendry, tiene problema para entrar, profe. Kendry. es que no la encuentro en... ¿Alguno de ustedes puede mandarle el link? Porfa, lo puede sacar y mandárselo. Eh, Yo Es que tengo, no la yo, encuentro. yo tengo su WhatsApp, profesor, pero No, pero yo lo que digo es que saques el link y se lo mandes, porque yo estoy buscándola aquí y no me aparece. profe, le envié el correo a su WhatsApp, profe. Vamos a ver si ya me apareció. Vamos a ver. Ella me escribió. Sí, Ella profe. se llama Kendry Rojas Ahumada. Kendry, pero es que no me aparece. Ya me mandó el usuario TIN. Entonces déjame, yo le busco Rojas Kendry, que no la encuentro. Rojas Kendry. Entonces la idea es poder mandarle el link de... entonces déjeme un momento, pues eh, yo le digo aquí, que ella, ella ya me está escribiendo. Mientras ya le solucionamos a ella. Sí, sí pueden mandarle el link por WhatsApp. Ah, bueno, bueno, lo que veníamos, bueno, inicialmente, digamos que vamos a, como les había dicho, pues vamos a estar este semestre acompañándolos en el proceso de construcción, digamos, del conocimiento alrededor de lo que es la asignatura de integración internacional. Entonces, este semestre, pues vamos a estar compartiendo, digamos que muchos temas relacionados con lo que es aquellas relaciones comerciales ya entre países, pero como acuerdos entre sí. Entonces, vamos a ver si pudieron sacar y mandarle el link o pintárselo a ella, porque no me sale no me sale para invitar su usuario. Profe, la verdad es que yo nunca envié un código enlace a cada aplicación para otra persona. Nunca lo he hecho. Ok, entonces si me permite un momento, yo se lo mando. Aquí y ya se lo mando. Para que entre por lo menos como invitada. Vamos a ver, WhatsApp. Yo se lo voy a mandar por WhatsApp. A ver. Porque miren que los demás compañeros yo los agregué sin ningún problema. El que está teniendo problemas es el correo de ella, el usuario Teams de ella. Entonces ya yo entro a WhatsApp y se lo mando por WhatsApp. Listo. Profe, yo le quería decir que no estoy en un grupo de WhatsApp. Si hay grupo de WhatsApp de esta clase. Sí, ya también se los mando, ¿vieron? Para que se vayan agregando enseguida. Porque yo lo iba a subir a Leva, pero también se los voy a colocar aquí para que enseguida se vayan. Como tengo aquí el WhatsApp abierto, se los voy a mandar enseguida. Para que se vayan uniendo.
Pero es más, yo creo que ya está en el grupo de Eva. Yo creo que está en Eva porque ya hay algunos se han unido hoy. Pero se los voy a mandar por acá. Este es el grupo de WhatsApp, ¿oyeron? Para que se vayan conectando. Se los mandé aquí a Teams. Entonces vamos a estar en contacto. Cualquier duda o comentario, pues la pueden hacer por allí. Por allí lo pueden hacer. Un momento mientras le voy a copiar el... Okay, déjame yo, bueno, aquí por aquí lo mandaron ahora, vamos a copiarlo. Listo, ahí veo que se están uniendo ya. Esperemos que la compañera se conecte. Vamos a ver, ya se lo mandé. Entonces ya esperemos que se conecte. Bueno, igual ya se lo mandé, entonces vamos a comenzar, digamos, con lo que tiene que ver con ya la asignatura de integración económica internacional. Ya les comparto la pantalla. Listo, ahí pueden ya ver lo que les estoy proyectando. Sí, profesor. Ok, listo. Bueno, como veníamos ya hablando, pues la integración, la asignatura de integración económica internacional que vamos a estar desarrollando durante estas 10 semanas tiene, digamos, 3 unidades de formación integral. Entonces, la primera unidad tiene que ver con los principios y generalidades de la integración económica internacional. ¿Qué quiere decir? Que ahí lo que vamos a analizar cuáles son las bases, digamos, cuáles son aquellos conocimientos, principios, ¿para qué? Para poder formar el concepto de lo que es una integración económica internacional. Ahí vamos a dar también las fases, de lo que es, las fases a las cuales está integrada, digamos, las fases
por medio de las cuales pueden pasar una integración económica internacional, pero también vamos a dar un previo de, por ejemplo, recordar un poco el concepto de economía, micro, macroeconomía, cómo se va formando cómo se van formando a nivel conceptual cada una de las partes de lo que tienen que ver con la economía internacional y cómo termina en un proceso de integración internacional en términos económicos. Ya después vamos a entrar en la unidad 2, vamos a entrar a los principales acuerdos económicos internacionales de América, toda América. Entonces, en América existen muchos acuerdos económicos internacionales. Entonces, vamos a ir analizándolo uno a uno. En la unidad número 2 ya vamos a hablar de la integración económica internacional de Europa. Entonces vamos a hablar de la Unión Europea, cómo ha evolucionado la Unión Europea y lo importante es que tengamos un experto que, digamos, que nos pueda estar hablando de los avances que se ha tenido en relación a ese acuerdo o integración económica internacional. Y digamos que ahí tenemos ya las bases, tenemos consolidados los conceptos y fundamentos que tienen que ver con integración económica internacional. Entonces, cuando hablamos de la pertinencia académica, digamos que la integración económica internacional es la relación entre naciones que intentan aunar un conjunto de acciones, coordinar políticas o criterios para alcanzar objetivos comunes en el plano internacional, desarrollo económico y tecnológico. Entonces, miren, cuando hablamos de integraciones económicas internacionales, no es más que 2, 3, 4 o más países, lo que hacen es unirse. ¿Para qué? Para que los esfuerzos en términos de sinergia sean mayores. Quiere decir que no los países como bloque o como individuos son diferentes los efectos que tienen, ¿ya? Entonces, ¿para qué entonces los países se unen? ¿Para qué? Para desarrollarse económicamente, a nivel social, a nivel tecnológico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del programa como tal, de la asignatura, de cuál es la importancia. La importancia radica en la necesidad que tienen las naciones, como dice aquí, en la necesidad que tienen las naciones de obtener u ofrecer servicios y bienes demandados u ofrecidos por los habitantes. Entonces, cuando hablamos de integración económica, que estamos hablando de economía internacional, lo que queremos es que ampliar, que nuestras empresas amplíen la gama de, digamos, el mercado al cual están, al cual pueden llegar, que eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando hacemos integraciones económicas, nuestras empresas pueden llegar a un mercado más grande, con muchas necesidades, con mucha demanda, con mayor liquidez, con mayor capacidad adquisitiva, ¿ya? Entonces, eso es lo importante en lo que radica la integración económica internacional. Entonces, ustedes como estudiantes de negocios internacionales deben conocer todas esas oportunidades. Vamos a ver si ahora sí va a entrar la compañera. Hola, Kendry. Listo, entonces, eso es lo importante. Bueno, entonces, ustedes deben conocer cada uno de esos acuerdos internacionales de integración económica. ¿Por qué? Porque dentro de esos acuerdos está, digamos, lo pactado entre las naciones. Allí encuentras cómo es, por ejemplo, el tema arancelario, cómo es el tema sanitario, cómo va a ser el tema de procedimientos, ¿ya? Todo eso está dentro de lo pactado en los acuerdos. Por eso es importante que ustedes conozcan cada uno de esos acuerdos comerciales para analizando de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque posiblemente dicen, bueno, yo trabajo en una empresa que produce escritorios, suponiendo, o produce sillas de oficina. Entonces, pero Colombia tiene un tratado con Estados Unidos. Bueno, entonces el tratado de Estados dice que internamente que entre los dos países no van a existir aranceles, los aranceles van a ser cero. En cambio, para otros países que no están dentro del acuerdo, los aranceles son mucho más elevados. Entonces, allí ustedes ven aproximaciones de cómo podrían aprovechar esas integraciones económicas desde la óptica de nuestras empresas, cómo pueden potencializar nuestras empresas y cómo pueden ampliar mercado. Entonces, eso hace parte de las relaciones internacionales, ¿ya?
Entonces, eso es lo importante de la pertinencia académica que tiene la asignatura dentro del programa de negocios internacionales. Cuando ya hablamos de las competencias genéricas, dice que las genéricas son conocimientos generales básicos sobre el área de estudio, que es integración económica internacional, habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diferentes fuentes, porque indudablemente ustedes van a tener que buscar mucha información de diferentes fuentes, pero lo importante es que ustedes tengan esa habilidad para buscar la información que es idónea, procesarla, leerla, analizarla, procesar y entender y comprender esa información y que sirva para cumplir con los objetivos de la asignatura. Capacidad para analizar la realidad regional, nacional e internacional, porque cuando ya hablamos de integración económica ya no nos podemos quedar en el ámbito local ni nacional, sino que ya tenemos que ir al ámbito nacional y comenzamos a comprender conceptos o fundamentos que tienen que ver con el ámbito internacional. Cuando hablamos ya de las competencias específicas, ahí tenemos que reconocer que nuestras competencias específicas son conoce el origen de los procesos económicos de integración internacional en el contexto de los negocios internacionales. Claro, es que conocer esos programas, bueno, conocer esas integraciones económicas por sí, digamos que no pueden decir, puede que no, es una información que es vaga, no. Lo importante es que esos acuerdos comerciales o esos procesos de integración económica los podamos relacionar con el programa de negocios internacionales. O sea, cómo podemos potencializar los negocios internacionales a través de todos esos procesos económicos de integración internacional. Segundo, reconoce las diferentes organizaciones multilaterales que existen y su importancia dentro del contexto internacional. Entonces, existen muchas organizaciones multilaterales. Hay algunas específicas que tienen que ver con las integraciones económicas. Entonces, es fundamental que ustedes las reconozcan y sepan a qué se dedican cada una de ellas. Desarrolla habilidades para analizar la actualidad de los acuerdos internacionales y su impacto en la economía mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que los acuerdos comerciales normalmente se están revisando, ¿ya? Y siempre hay noticias referente o alrededor de esos acuerdos. Y eso tiene un impacto también sobre la economía mundial y nacional y mundial. Entonces, es importante que reconozcan que sepan analizar cada uno de esa actualidad, que puedan analizarla, verla y contextualizarla en el ámbito nacional e internacional. Bueno, entonces, ya digamos que cuando hablamos ya de integración económica internacional, todo parte de ¿dónde? Todo parte de allá del concepto de lo que es la economía. Entonces, cuando hablamos de economía como ciencia, la economía, ustedes ya dieron microeconomía, macroeconomía, economía internacional. No sé hasta dónde han llegado ustedes todavía digamos, en su programa. ¿Ya ustedes la vieron o todavía no han alcanzado a eso? Todavía no. O sea, porque, bueno, lo que es micro y macro ya se ven en semestres más avanzados, si no estoy mal, ¿no? Bueno, listo. Entonces, bueno, para ponerlos en contexto, igual vamos a silenciar a Jessy. Bueno, listo. Entonces, para entrar un poco en contexto en lo que tiene que ver con la economía, digamos que la economía es un concepto que es muy amplio, un concepto que abarca muchos aspectos y que para poder comprender el concepto de economía, primero pues debemos identificar que hay factores productivos. Entonces, tenemos factores productivos y que esos factores productivos, ¿cuáles son? Son trabajo, tierra, capital y tecnología. Entonces, esos son los factores productivos, que quiere decir que con esos factores productivos se producen bienes y servicios. Cuando hablamos del trabajo, el trabajo hace referencia a la mano de obra que hay. Nosotros, como persona, ofrecemos mano de obra a las empresas. Ok, ese es el primer factor productivo. Pero también está la tierra. Cuando hablamos de la tierra como factor productivo, ahí tenemos que decir, ahí incluimos los recursos naturales. ¿Ahí qué incluimos? Ahí incluimos también lo que tiene que ver con las materias primas que se procesan para poder obtener también productos y servicios. Pero también tenemos el capital. El capital, que son maquinarias, son equipos,
que sirven para procesar los recursos naturales o la materia prima. Y también tenemos la tecnología, pues, que se considera en las últimas décadas, pues se ha considerado como un factor también productivo. ¿Por qué? Porque, y cuando hablamos de tecnología no estamos hablando solamente de aparatos tecnológicos, no. No, cuando hablamos de tecnología, la tecnología es un concepto que va mucho más allá. ¿Por qué? Porque la tecnología no es más que una combinación de factores productivos, de los demás factores productivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas, puede que hayan dos empresas que produzcan lo mismo, pero una empresa de esas tiene muchas máquinas y tiene pocos trabajadores. Y puede también existir que una otra empresa que produzca lo mismo que la anterior tenga lo contrario, tenga más trabajadores, pero tenga poquitas máquinas. ¿Qué quiere decir? Que ahí la tecnología es diferente. Hay una tecnología que es más hacia dónde, más hacia la mano de obra, intensificar mano de obra, y hay una tecnología que es más hacia tener más maquinarias más modernas. Entonces, eso es lo que es, digamos, la tecnología y lo que abarca el concepto de tecnología. Entonces, miren que aquí hay recursos, pero ¿de dónde parte la economía? O sea, ¿por qué nace la economía como ciencia? Y es que todos tenemos necesidades. Entonces, como todos tenemos necesidades, hay que satisfacer esas necesidades. ¿Y con qué satisfacemos esas necesidades? Con bienes y servicios. Pero para poder obtener esos bienes y servicios, para producirlos, tenemos trabajo, tierra, capital y tecnología. Pero ¿cómo son esos factores productivos? Entonces, hay algo que tenemos, y es que escasez y eficiencia. Entonces, cuando hablamos de escasez y eficiencia es porque esos factores productivos son escasos, pero las necesidades, ¿cómo son? Son ilimitadas, o sea, siempre vamos a tener necesidades, pero los factores productivos son escasos. Entonces, por eso es que nace el concepto de lo que es la eficiencia. Entonces, ¿cuándo somos eficientes? Cuando utilizamos o cuando sacamos una gran producción, pero con el mínimo de recursos utilizados. Quiere decir, produzco más, pero utilizo menos recursos en términos, digamos que unitarios, por ejemplo. Entonces, ahí somos eficientes. Entonces, claro, lo importante es producir, pero de una manera que sea eficiente para poder preservar esos factores productivos, tanto para nosotros, pero también como para las generaciones que son futuras. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de lo que es la economía. Entonces, la economía se concibe como la ciencia, digamos, la ciencia social que se encarga de analizar la forma como las sociedades producen bienes, los comercializan, los venden, los distribuyen. De todo ese proceso de producción, distribución, consumo, es el que estudia la economía. ¿Cómo se hace? ¿Para poder qué? Para poder satisfacer necesidades de una manera que sea eficiente. Entonces, ese es el concepto que nace desde la economía y que es muy importante que ustedes lo conciban, porque cuando hablamos de integración económica internacional, allí ustedes van a tener un campo amplio, porque eso hace parte de la economía. Las integraciones fortalecen las economías. Entonces, por eso es que el concepto de economía es trascendental, que ustedes desde ahora ya lo vayan concibiendo. Entonces, ahí es el concepto de economía. Entonces, cuando hablamos de la economía, ¿qué trata de la economía? No es más que responder esas tres grandes preguntas. ¿Qué producir? ¿Para quién producir? ¿Y cómo producir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué producir? Ah, bueno, las empresas tienen que definir qué van a producir, qué bienes van a producir, porque no pueden producir todo, o los países también. Los países deben definir qué productos van a producir, porque no todos no están en las condiciones de producir todos los bienes. ¿Para quién? Ah, ok, la producción va a ser para nivel nacional, a nivel local, para jóvenes, para adultos, para mujeres, para hombres, para consumidores internacionales. Eso también lo responde desde la óptica de lo que es la economía. Y también cómo producir. ¿A través de qué tecnología lo vamos a producir? Como decíamos ahorita, ¿vamos a utilizar más mano de obra o vamos a utilizar más capital? ¿Ya? Listo. Entonces ahí eso hace parte, y es de ahí donde emprende todo lo que tiene que ver con la economía.
Y la economía se divide en dos grandes ramas, lo que es la microeconomía y lo que es la macroeconomía. Entonces vamos a buscar, les voy a dar 2 minutos para que busquen los dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre microeconomía y macroeconomía? A ver, listo. Allí vayan buscando, que ahora yo voy a decirle a alguno que me diga ambos conceptos, o un concepto uno y un concepto otro. Ok, listo. Entonces, el que quiera participar, levanta la mano, pues que yo allí le voy dando la palabra. Bueno, Luis, entonces comienza a ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre lo que es la microeconomía y la macroeconomía? Pues me escucho, profe, ¿me escucha, profe? Sí, ahí te estamos escuchando. Profesor, la microeconomía estudia el comportamiento de los agentes últimos de la economía, como son las familias y las empresas. Y la macroeconomía estudia los comportamientos de la economía a nivel global. Muy bien, Luis. Muchas gracias. ¿Quién más nos dice algo aparte de Luis? ¿Quién más? A ver, ¿quién más dice, quién más levanta la mano? Pues sí, tenemos bastante, ¿ah? Igual hay, bueno, Alexa, pues. Alexa que levantó la mano. ¿Qué nos dices? Hola, profe, buenos días. Bueno, dentro de lo que leí y entendí, vi que la microeconomía estudia como los agentes económicos individuales, inicialmente de las empresas y de los consumidores, mientras que la macroeconomía es algo como más global, ya ahí se incluyen como los gastos que esto genera, como la renta, las balanzas de pagos, la producción, mano de obra, etcétera. Muy bien, Alexa, muchas gracias. Mayerlin, no sé qué puedes también adicionar. Buenos días, profesor. Buen día. Con respecto a la microeconomía, es que esta determina, digamos, el precio de una determinada mercancía y junto con los precios de los bienes complementarios y los sustitutos. Y la macroeconomía es, digamos, útil para mantener el nivel general de los precios. Muy bien, Mayerly, Camila, no, pues para terminar la ronda y continuar. Mayerly. Profe, yo encontré las diferencias. Ajá. En la macroeconomía se ve una perspectiva general y en la microeconomía es individual. En la macroeconomía son actores económicos globales y en la micro son actores económicos concretos. El Muchas PIB de gracias. la macroeconomía observa la producción total de un país y en la micro es la cantidad producida por una sola empresa. Muchas gracias, Camila. Muy bien. Pues lo que nos acaban de decir los compañeros, hacia allá es donde va en el estudio de cada una de esas ramas. Entonces, la economía es amplia porque estudia el todo. Entonces, para poder simplificar los análisis, se divide en dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, cuando hablamos desde la microeconomía, como nos acaban de decir los compañeros, que hablaron ahorita, es que cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando de que existen unos agentes, las empresas y ¿quién? Y los consumidores. Entonces, la microeconomía lo que hace es analizar el comportamiento de los consumidores y la forma como deciden o que eligen producir, ¿quiénes? Las empresas, ya de manera
individual, de manera particular. En cambio, cuando hablamos desde la macroeconomía, estamos hablando ya de aspectos más globales, Entonces ya no nos interesa cómo fija el precio una empresa o las empresas. No, acá nos interesa es cuánto se incrementó el precio de todo el mercado, de todos los productos. Entonces, esa es la gran diferencia y muchas gracias a los compañeros. Entonces, aquí, como dice, la microeconomía analiza el comportamiento económico de los agentes económicos individuales, hogares, empresas y la forma como toman decisiones ellos. En cambio, la macroeconomía, como lo tenemos aquí abajito, la macroeconomía ya analiza los fenómenos, pero ya de manera global, de manera conjunta. Listo. Entonces, eso es claro, porque de ahí parte todo lo que tiene que ver con los principios y lo que tiene que ver con la economía. Entonces, cuando hablamos desde la macroeconomía, porque vamos de algo más muy pequeño, vamos a terminar llegando en la integración económica internacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo parte de la economía, que se divide en dos grandes ramas, micro, macro, y después vamos a hablar de la macroeconomía, conocer un poco la macroeconomía, porque las integraciones económicas terminan incidiendo sobre la macroeconomía en términos de las naciones. Listo, entonces, cuando hablamos de macroeconomía, ya dijimos ahorita, se encarga de analizar las variables, pero de manera global. Eso es un concepto pues, muy básico de lo que es la economía. Y desde la macroeconomía hay objetivos macroeconómicos, hay políticas macroeconómicas y hay problemas macroeconómicos. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Entonces, cuando hablamos de los objetivos de la macroeconomía, encontramos que uno de los objetivos de la macroeconomía es elevado y creciente nivel de producción nacional. Una de las compañeras dijo, ok, cuando hablamos de macroeconomía hablamos del PIB, ¿ya? Entonces, ustedes en los noticieros y a nivel, digamos, en los periódicos, etcétera, etcétera, en todos los medios y en las redes sociales siempre nos están diciendo que, hablando del PIB real, del PIB, que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué mide el Producto Interno Bruto? El valor de la producción, el valor de toda la producción de un país en un periodo. Eso es lo que mide el PIB. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de objetivos de la macroeconomía, el primero es que ese Producto Interno Bruto cada vez crezca en términos reales. Eso es lo que se quiere desde la óptica de la macroeconomía, uno de los objetivos. Crecer en términos de producción real y que ese crecimiento sea elevado, ¿ya? ¿Qué pasó entonces, por ejemplo, el año anterior? Que salió un informe, pues todavía no, digamos, no es un informe ya, digamos que oficial, pero se dice que la economía el año pasado disminuyó el 6%, que disminuyó la producción el 16%. Eso es muy malo para las economías, pero bueno, por las condiciones nacionales e internacionales sucedió, ¿ya? Entonces, ese es uno de los objetivos que tiene que ver la macroeconomía, que se produzca más. ¿Por qué uno de los objetivos? Porque cuando las empresas producen más, claro, el PIB va a crecer, pero como las empresas están produciendo más, necesitan contratar más mano de obra. Y si necesitan contratar más mano de obra, se cumple el segundo objetivo, que es elevado nivel de empleo, o sea, bajo nivel de desempleo que sea involuntario. Entonces, cuando ya hablamos de empleo, estamos hablando de otro objetivo de la macroeconomía. Otro objetivo, que haya nivel de empleo, un buen nivel de empleo, un elevado nivel de empleo. O también, como podemos decir, un bajo nivel de desempleo. Eso es importante, claro, porque si hay un elevado nivel de empleo, también las condiciones de los habitantes, de los pobladores, van a estar mejor. Y un tercer objetivo tiene que ver con la estabilidad del nivel de precios con libres mercados. Que los precios de los bienes y servicios sean estables, o sea, que no crezcan tanto. ¿Por qué? Porque si el precio de los bienes crece demasiado, nuestro poder adquisitivo va a disminuir. ¿Qué quiere decir eso? Que con la misma cantidad de dinero podemos comprar menos bienes, ¿ya? Entonces, si el precio sube
y el ingreso es igual, ahora puedo comprar menos bienes, puedo satisfacer menos necesidades, o las necesidades no las satisfago de manera ¿qué? Adecuada. Entonces, esos son los objetivos de la macroeconomía. Entonces, esos objetivos indudablemente deben, en algunos países se cumplen constantemente, pero hay algunos países que tienen más problemas para poder cumplir con esos objetivos. Entonces, eso va a tenerlo presente primero. ¿Cuáles son los 3 objetivos de la macroeconomía de manera resumida? Que crezca la producción, que el desempleo sea bajo y que los precios sean estables. Eso es, estables y bajos. Esos son los 3 objetivos grandes de la macroeconomía. Que la producción crezca. Segundo, que el desempleo sea bajo. Y tercero, que los precios sean bajos y sean estables. Listo. Pero cuando no se logran esos objetivos, se presentan problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas de la macroeconomía? El crecimiento económico, o sea, que los países no crezcan en términos económicos. Cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando del Producto Interno Bruto. Cuando el Producto Interno Bruto disminuye, ahí hay un bajón de la economía, hay un decrecimiento de la economía. Y hay algo también, la productividad. Cuando la productividad también es un gran problema, porque de la productividad también depende el crecimiento económico. Porque puede que el país no seamos fuertes, pero ¿por qué? Porque nuestras empresas no son productivas. ¿Y cómo logramos que nuestras empresas sean productivas? De diferentes formas, ¿ya? Y eso se soluciona con las políticas que vamos a estar analizando ahorita. Otro problema es la inflación, que los precios crezcan mucho, que los precios se eleven demasiado en periodos prolongados. El desempleo, digamos que es uno de los grandes problemas y uno de los problemas más difíciles de solucionar porque, porque abarca, digamos que a muchas personas y muchas condiciones y puede ser desempleo, el desempleo puede ser ocasionado por muchos años que vienen acumulándose algunas situaciones que hacen que el desempleo se profundice y tenga unas raíces bastante, cimentadas para poder solucionar ese problema. Y hay otro problema que es el déficit público. Cuando hablamos de déficit público, estamos hablando del Estado. Estamos hablando de los ingresos del Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene ingresos, pero también tiene gastos. Entonces, cuando hay déficit público, es déficit público cuando el Estado gasta más de lo que recibe. Claro. Entonces, por eso es que tiene que hacer reformas tributarias. Entonces, ¿qué ocurrió en el año pasado? El Estado tuvo que gastar más, ¿ya? En subsidios, en etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este año hay una gran mala noticia, es que se viene una reforma tributaria, pero todavía está allí en el tintero, está allí en el asador, etcétera, etcétera, pero todavía no ha salido a la luz pública ni ha entrado al Congreso. ¿Por qué? Porque tenemos un gran déficit público que hay que subsanar. Y eso lo van a hacer a través de una reforma tributaria. Pues que estemos de acuerdo o no, ya ese es, digamos que otra temática. Y por último, están otro problema que es el déficit exterior y la competitividad del país. Y esto tiene que ver con lo que vamos a estar analizando, que es la integración económica internacional. Porque las integraciones económicas internacionales lo que pretenden es ¿qué? Es subsanar este problema. Aunque no quiere decir que los demás problemas también, no, claro, porque cuando hacemos integraciones económicas internacionales queremos crecer, queremos que nuestras empresas sean más productivas, que el desempleo disminuya, que la inflación sea estable. Todo eso en última termina incidiendo sobre los demás problemas o los demás objetivos. Y hablando de políticas económicas, que son la forma como podemos resolver esos problemas, inicialmente tenemos la política fiscal. En la política fiscal lo que tratamos es aspectos netamente de la forma como el Estado o como el gobierno recauda sus ingresos, o sea, recibe ingresos, pero también cómo los gasta. Entonces tenemos que ver, como decíamos ahorita,
tenemos problemas de déficit fiscal, de déficit público. ¿Y cómo solucionamos ese déficit público? Puede ser de dos formas, o gastando menos o cobrando más impuestos. Entonces, lo más fácil, ¿qué es? Lo más fácil en estos casos, pues, siempre ha sido cobrar más impuestos. Entonces, teníamos un IVA del 16, lo pasamos al 19, se quiere llegar hasta el 21. Entonces, esas son reformas en términos que son fiscales. Entonces, ahí la política fiscal está encaminada a las formas como el Estado recauda ingresos, pero también cómo termina gastando ese mismo dinero. La política monetaria, en cambio, lo que hace es determinar, o la forma como se determina la cantidad de dinero. Ok. Entonces, la cantidad de dinero, que es la que circula en la economía, tiene un monto, ¿ya? ¿Y quién determina la política monetaria en Colombia? ¿Quién será? La política monetaria en Colombia la determina el Banco de la República. En Colombia la determina el Banco de la República. Y entonces el Banco de la República está encargado de determinar cuál es el monto de dinero que existe en la economía. ¿Pero qué? Pero ¿cómo sabe el Banco de la República cuánto dinero debe existir en la economía? Todo depende de las condiciones de la misma. Entonces, cuando se tiene muchas perspectivas de que la producción va a aumentar y que el consumo va a aumentar, bueno, hay que aumentar la cantidad de dinero, pero todo lo contrario. Si las perspectivas son de que la economía no va a estar bien, que la producción va a caer, que el desempleo va a aumentar, bueno, ahí lo que hay que hacer es que reducción de dinero para que eso no ocasione problemas más graves. Entonces, esos problemas igualmente ustedes los pueden analizar, pero los profundizan en lo que tiene que ver con macroeconomía, en la asignatura de macroeconomía, sino que ahí son unos conceptos importantes que debemos tener para poder hablar entonces de integración económica, porque dentro de lo pactado en las integraciones económicas, ahí está la parte que tiene que ver con, por ejemplo, coordinación de políticas de este tipo, fiscal, monetaria y cambiaria. Entonces, cuando ya hablamos de política cambiaria, la política cambiaria hace alusión a lo que tiene que ver con la forma como se determina la tasa de cambio en un país. ¿Qué quiere decir? Nuestra moneda tiene un precio referente frente a otras monedas. Ok, entonces nosotros, ¿cuánto vale un dólar hoy? Hoy, ¿cuánto vale un dólar, por ejemplo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale un dólar hoy? 3.600, 3.800. Aproximadamente 3.600. Eso es lo que cuesta un dólar hoy, aproximadamente 3.600. Bueno, eso hace parte de la política cambiaria. Entonces, el Banco de la República, que también tiene a cargo la política cambiaria, determina algunas herramientas para cuando sean necesarios. ¿Qué quiere decir? Que el Banco de la República no determina digamos, el precio de las divisas, la tasa de cambio, no las determina. ¿Quién determina la tasa de cambio? El mercado. El mercado es quien determina cuál es el precio. ¿Y cómo lo determina? Bueno, dependiendo a la demanda y a la oferta. Entonces, si hay mucha demanda de una moneda, ¿qué va a pasar con su precio? ¿Qué pasa con el precio de un bien que es muy demandado? Va a subir. Exactamente. Entonces, si un bien es muy demandado, ¿por qué? Porque las monedas o las divisas digamos que se representan como cualquier mercancía, como cualquier producto, cualquier servicio. Entonces, las divisas tienen oferta y demanda en el mercado. Entonces, cuando está muy demandada una divisa, como nos dice la compañera, el precio tiende a subir, o todo lo contrario. Si se ofrecen muchas divisas, se están ofreciendo muchos dólares, pero no hay quien los demande, bueno, y entonces el precio comienza a reducirse. Entonces, todo eso hace parte de la política cambiaria que ustedes como estudiantes de negocios internacionales deben conocer. ¿Por qué?
porque eso va a terminar incidiendo sobre el comercio internacional, sobre las empresas, sobre las finanzas de las empresas. Entonces, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de fundamentos de contabilidad, hablábamos de costos. Y miren, recuerden que los costos en las empresas son muy importantes, porque los costos sirven para tomar decisiones. Entonces, si mi empresa tiene una estructura de costos definida y se hizo un presupuesto de costos, un presupuesto de ingresos, un presupuesto de costos, pero ahora y pronosticamos que el dólar para este 2021 iba a estar en 3.500, entre 3.500 y 3.600. Y así costeamos nuestro producto. Y dijimos, bueno, este va a ser el costo de nuestro producto y este va a ser el precio al cual vamos a vender. Entonces, esto, y con esas proyecciones, armamos nuestros estados financieros que son proyectados. Nuestros financieros proyectados. Pero ¿qué ocurre ahora? Que los aspectos cambiarios que son externos de la empresa dicen que este año, pues, cuando ya pasamos el primer semestre y vamos por allá en agosto, septiembre, nos encontramos que la tasa de cambio es de 3.000 pesos. Ok, entonces ya esos pronósticos de las empresas van a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que miren que la política cambiaria, que la tasa de cambio tiene mucha incidencia sobre las decisiones empresariales, sobre el comportamiento y las decisiones de la empresa, porque ya entonces el precio ya se puede variar. Entonces, si la tasa de cambio baja y yo tenía pronosticado, la empresa tenía pronosticado vender, comprar mercancía en el exterior, pero la íbamos a comprar a 3.500, y ahora la vamos a comprar a 3.000. ¿Qué quiere decir? Que la materia prima me va a salir más barata. Voy a poder bajar el precio, si quiero, ¿ya? Si, digamos, como política, si lo determino. Entonces, miren que todos esos acontecimientos de política y de problemas económicos terminan incidiendo sobre las empresas. La otra política es la política de renta, ¿ya? La política de renta está ligada principalmente a la determinación del salario mínimo. Eso está relacionado con la política de renta. Entonces, todos los años el gobierno se reúne ¿con quién? Con los sindicatos y con los empresarios para determinar el aumento del salario mínimo. El resultado de eso hace parte de la política de rentas. Y por último está la política exterior, que la política exterior sí tiene que ver exclusivamente con las integraciones económicas internacionales. Cuando hablamos de política exterior, es las relaciones que va a tener el país frente a otros países en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos. Entonces ya en la política exterior, ya ahí sí comenzamos a hablar de que haya acuerdos comerciales, que haya acuerdos preferenciales, que hayan uniones, etcétera, etcétera. Entonces, esta política exterior está encaminada a lo que vamos nosotros a ver en la asignatura. Ya entonces partiendo, pues, estos son, digamos que hasta aquí, estos aspectos que están aquí se definen desde la economía nacional, desde la economía cerrada. Pero cuando ya hablamos de política exterior, estamos hablando ya de economía abierta, de economía internacional. Entonces ahí es donde parte entonces ahora el concepto. Entonces, ¿qué estudia la economía internacional? Cuando hablamos ahorita. Entonces mire que comenzamos en la microeconomía, analizamos la macroeconomía, que ya es en aspectos más globales. Existen objetivos, problemas, políticas para solucionar esos problemas. Y ya dentro de las políticas está la política exterior. Y la política exterior ya no solamente se queda en cuestiones nacionales, sino ya en cuestiones en términos internacionales. Y a partir de ahí aparece lo que es la economía internacional. Entonces, la economía internacional. Listo. Entonces, cuando hablamos de economía, ¿qué trata la economía internacional? ¿Quién no los lee? A ver. ¿Quién levanta la mano y nos lee lo que está ahí? Alexa. Bueno, Alexa. Listo. Muchas gracias. Profe, pero se ve mal. No sé si me pasa solo a mí, pero se cortó como la imagen.
Y a los compañeros también. Sí sale, Sí, profe. profe. Sí se ve, bueno. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo vea bien? Ahora sí sale bien. Ah, ok, listo. Gracias, Alex. Ok, ¿de qué trata la economía internacional? La economía internacional trata sobre las interacciones económicas que ocurren entre naciones independientes. El rol del gobierno al regular el comercio y la inversión es sustancial. Analíticamente, los mercados internacionales permiten a los gobiernos discriminar a un subgrupo de empresas. Los gobiernos también controlan la oferta de dinero. Hay varios temas que se repiten a lo largo del estudio de la economía internacional. Bueno, muchas gracias, Alex. Entonces, cuando hablamos de economía internacional, entonces ya estamos hablando de temas que tratan interacciones económicas entre naciones independientes, entre dos o más naciones independientes. Entonces, ya ahí estamos hablando de que Colombia, entonces ya va a, digamos, a hacer una relación con un país como Estados Unidos, con un país como México, con un país como Perú. Entonces, ya cuando hablamos de esas relaciones y que haya acuerdos entre países, ya estamos hablando de economía internacional. Entonces, la economía internacional ya trata aspectos que tienen que ver de relaciones ya económicas. Y allí, cada uno de los países establece cuáles son las condiciones. Y hablando de economía internacional, en economía internacional existen variantes, diferentes temas, ya que vamos a estar analizándolos ahora. Entonces, la economía internacional se divide en dos grandes ramas. Entonces, esta es la primera, el comercio internacional. El primer tema que trata la economía internacional es el comercio internacional. ¿Y ahí qué enfoca? Enfoca principalmente en las transacciones reales de la economía internacional. ¿Qué quiere decir? Que implican movimiento físico de mercancías, de bienes tangibles. ¿Ya? Eso es lo que es el comercio internacional, pero también puede ser de servicios. No necesariamente, digamos, que es exclusivamente eso, sino también de servicios. Eso es lo que trata del comercio internacional como primera rama de la economía internacional. Y la segunda rama son las finanzas internacionales. Entonces tenemos dos, comercio internacional y finanzas internacionales. Cuando hablamos de comercio es esa relación comercial, valga la redundancia, o sea, esas transacciones de bienes y servicios que existen entre naciones. Y cuando hablamos de finanzas internacionales, ahí hablamos netamente en el ámbito monetario. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene que haber un intercambio de moneda de un país a otro país o la moneda del mismo país. Entonces ya cuando hay un dinero que sale o entra del país, entonces estamos hablando de lo que es las finanzas internacionales. Entonces esas son las dos grandes ramas que trata lo que es la economía internacional, comercio internacional y finanzas internacionales. Entonces aquí tenemos, entonces dice, es decir, transacciones financieras tanto como la compra de dólares americanos. Entonces, si yo compro o si alguien compra dólares o cualquier otra divisa, estamos hablando de cuestiones netamente de finanzas internacionales. Entonces, cada una de las dos, tanto el comercio como las finanzas, tratan aspectos diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la primera, que es el comercio internacional, entonces ahí hay algo. Hay algo que se llama las ganancias del comercio. ¿Qué quiere decir? Que con el comercio internacional muchos ganan. ¿Ya? ¿Quiénes ganan con el comercio internacional? A ver, ¿quiénes ganan? ¿Quién dice? ¿Quién gana con el comercio internacional? Alexa tiene la mano levantada, vamos a bajársela. Listo, yo les pregunto, ¿quién gana con el comercio internacional? ¿Qué creen ustedes? Ustedes, pues ya que son estudiantes de negocios internacionales, están inmersos dentro de ese proceso, dentro de ese conocimiento. ¿Quiénes ganan con el comercio internacional? Y nosotros también nos podemos dar cuenta en el día a día. ¿Quién termina ganando? ¿Quién me dice?
No todos los, a ver, uno por uno. A ver, ¿quién gana? ¿O qué ganamos nosotros en el comercio internacional? Ajá, ¿qué les pasa? ¿Ah? ¿Por qué no? A ver, ¿qué ganamos nosotros con el comercio internacional? Ya ustedes están en tercero, cuarto de negocios internacionales, entonces ya deberían comenzar a comprender el contexto que está alrededor del comercio internacional. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a ustedes estar analizando durante todo su programa y cuando ya se gradúen, ese va a ser la vida de ustedes, la relación, los negocios internacionales. Y los negocios internacionales están inmersos dentro del comercio internacional. Recuerden que, nuevamente, cuando hablamos de comercio internacional, estamos hablando de esas relaciones de transacciones reales de la economía. Quiere decir, ese comercio de bienes y servicios entre dos naciones. Entonces, cuando hablamos de que muchos ganan con el comercio internacional, allí lo que hacemos referencia es que, por ejemplo, ¿qué ganan las empresas? Yo se lo he dicho desde el inicio, las empresas ganan porque tienen un mercado muy amplio, ¿ya? Tienen más clientes a quien llegar. Entonces ya no es solamente los clientes que están en el país, que están en la región, no. Y ahora tienen clientes de todas partes del mundo. Entonces ya pueden llegar a todo el mundo con sus productos. Eso es, y ahí Profe, ganan. disculpe. Dime, Mayarlín. Profe, también ganamos nosotros, digamos, los consumidores, cuando tenemos la posibilidad de adquirir productos, o sea, bienes o servicios que son del exterior y que no los podemos conseguir aquí a nivel nacional. Exactamente. Entonces los consumidores también ganamos con el comercio internacional porque tenemos una amplia gama de productos donde escoger. Tenemos entonces de diferentes precios, de diferente calidad, de diferentes empresas, gama alta, gama media, gama baja. Eso lo ganamos nosotros como consumidor. ¿Y qué gana el país? El país también gana porque el comercio internacional jalona la producción, ¿ya? Entonces jalona la producción y eso hace que la economía en últimas termine beneficiándose. Terminamos todos ganando. Hay algunos que pierden, claro. Con el comercio internacional, ¿quiénes pierden? O sea, con esas relaciones y con esos acuerdos de integraciones, ¿quiénes pierden? ¿Quiénes terminan perdiendo? A ver, ¿quién me dice? Profe, yo creo que terminan perdiendo aquellas empresas o personas naturales que, digamos, no se atreven a unirse a esas relaciones internacionales, porque al fin y al cabo las personas que sí se unen o las empresas que sí se unen o los países que se unen a esas modalidades siempre amplían su margen de clientes y tienen más ganancias a largo plazo. Muy bien, muchas gracias, Mayerlin. Tienes toda la razón. Y es que, ¿quiénes pierden? Aquellas empresas que siempre se han quedado obsoletas, que se han quedado sin tecnología, que no son competitivas. Entonces, cuando llega el producto internacional, cuando el producto extranjero llega, ¿qué va a pasar? Van a terminar rezagadas. ¿Por qué? Porque no son competitivas. Lo mismo, si no eres competitivo, no puedes aprovechar el comercio internacional. ¿Ya? Ahí, digamos que ahí está la importancia de lo que vamos a estar analizando, de los acuerdos de integración económica, porque los acuerdos de integración económica sirven para eso, sirven para que las relaciones se profundicen, para que lleguen más productos, para que salgan más nuestros productos, ¿ya? Entonces eso es, miren lo trascendental que tiene la economía internacional ligado al hecho de las ganancias del comercio. Listo. Pero también hay algo que se llama los patrones del comercio. Entonces, cuando hablamos de los patrones del comercio, ahí tenemos que hablar que, y se contesta una pregunta, bueno, ¿quién vende a quién? ¿Vende qué a quién? Entonces, ahí deben especializarse, ¿ya? Ahí los países deben especializarse porque no tienen todas las condiciones para producir. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos especializamos en la producción de bienes agrícolas.
hay países que se especializan, que comercializan, que producen y venden productos de alta tecnología, ¿ya? Productos de alta gama. Eso es lo que tiene que ver con los patrones del comercio. ¿En qué te vas a especializar? ¿En qué sectores? ¿En qué áreas de la economía? ¿Ya? Eso es muy importante dentro de lo que es. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de integraciones económicas, es importante definir eso, ¿ya? Cuando hablamos de integraciones económicas, es importante definir, bueno, ¿y qué vamos a vender? Ay, ¿por qué hacemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos si nosotros no tenemos qué vender? Ah, bueno, entonces ahí esas preguntas se las tienen que hacer los negociadores y las empresas también. El tercer tema es el proteccionismo. Y el proteccionismo lo que busca es proteger, valga la redundancia, proteger a las industrias, ¿ya? Y esto, en última, ¿por qué no es beneficioso también tanta protección? Porque malacostumbras a tus empresas. Entonces, tus empresas se acostumbran a que no van a tener competencia internacional porque vas a estar siempre protegiéndolo siempre, y eso hace mal también para las empresas. Bueno, pero también el Estado cumple una función muy importante ahí. Es, bueno, no vamos a proteger, pero tenemos que tener las condiciones para que esas empresas comiencen a adquirir tecnología, a producir más, a ser competitivas. ¿Ya? Entonces hay diferentes formas de protegernos. Hay aranceles, hay medidas sanitarias, hay aspectos técnicos, hay medidas que son exclusivamente administrativas, etcétera, etcétera. Entonces, eso también vamos a estar analizándolo de manera más profunda. Pero aquí, con los tratados de libre comercio, con los acuerdos de integración económica, lo que se quiere es disminuir el proteccionismo y que verdaderamente queden la protección que es necesaria. ¿Por qué? Porque es necesaria protegerse. Porque, por ejemplo, cuando se hacen medidas sanitarias, las medidas sanitarias son indispensables para preservar la salud de los consumidores. Listo, entonces allí también tenemos un aspecto que ya es desde las finanzas internacionales, que es, por ejemplo, la balanza de pago. La balanza de pago no es más que registra todas las transacciones monetarias de un país. En la balanza de pago se registran las relaciones monetarias. Okay. Entra divisas, entran dólares al país. ¿Por qué entran? Ya, te entran porque se exportó un producto, entran porque un residente internacional viene a crear empresa aquí. Entonces, por eso se trae su dinero. ¿Ya? Todos esos acontecimientos, o viene un turista y llega al trae dólares, o trae euros, o trae yen, o yuan, etcétera, etcétera. Eso se registra en la balanza de pagos. Entonces, aquí es, así como el país, las empresas tienen contabilidad, los países también tienen contabilidad. Contabilidad nacional e internacional, ¿ya? Entonces, todas esas entradas y salidas de dinero del país se van ¿hacia dónde? Hacia la balanza de pagos. La determinación del tipo de cambio, que ya lo hablamos, que tiene que ver con la forma como la autoridad monetaria determina la tasa de cambio o cómo se determina la tasa de cambio. Y ahí hablamos ya algunos aspectos. Y también tenemos que hablar de la coordinación internacional de las políticas económicas. Entonces, recuerden las políticas económicas. ¿Cuáles son? Rápido. ¿Cuáles son las políticas económicas? ¿Quién me recuerda? Las políticas económicas. Ya las acabamos de tratar. ¿Cuáles son las políticas económicas? Profe, dijimos que era la política monetaria, cambiaria y exterior. Ok, listo, muy bien, Andrea, Alexa, Lidariani. Fiscal, monetaria. Exterior, cambiaria, de rentas. Esas son las políticas económicas. Ok, entonces miren que acá también hablamos de eso, que la economía internacional también, aunque de manera autónoma cada país determina sus políticas internas, esas políticas tienen que estar alineadas con el mundo, con los demás países. Es más, cuando estemos analizando la Unión Europea, todas sus políticas tienen que estar coordinadas de manera internacional, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Europa está el euro, que quiere decir que ya los países han perdido autonomía en relación
a su moneda. Entonces ya no tenemos la peseta que era de España, ya no existe. Entonces ya, bueno, ellos asumieron que ahora es el euro. Eso hace parte de una coordinación internacional de política y eso se trata desde las finanzas internacional. Y por último, tenemos el mercado internacional de capitales. ¿Ahí qué se trata? En el mercado internacional de capitales, ahí tratamos aspectos, o se tratan aspectos netamente de activos financieros. ¿Qué quiere decir? Acciones, bonos. Es más, ustedes tienen una asignatura ya al finalizar el programa de negocios internacionales que se llama Mercado de Capitales. Esta asignatura, pues ahí van a profundizar temas específicamente de lo que trata este aspecto. Y bueno, listo. Entonces, por hoy, digamos que terminamos. Y en EVA, cuando entremos a la plataforma EVA, pues cuando estén en la plataforma EVA vamos a revisar algo. Les voy a mandar, ya todos se agregaron al grupo de WhatsApp. Yo les acabo de mandar el link, este que está aquí. Ese es el grupo de WhatsApp. Para que los que no se han agregado todavía, allí vayan agregando. ¿Se oyeron? Ok, listo. Entonces, ¿qué les va a tocar hacer? Bueno, la próxima semana vamos a estar analizando, vamos a estar hablando de lo que es, bueno, ya estuvimos hablando de lo que es, partimos del concepto de economía, que microeconomía, macroeconomía, analizamos más profundo el término de macroeconomía, lo que está inmerso desde el macroeconomía, y terminamos con la economía internacional. Ahí en la economía internacional, pues dijimos que habían unos temas, 7 temas, que tenían que ver con las ganancias del comercio, el proteccionismo, la balanza de pagos, la política, cambiaria, lo que tiene que ver con la determinación del tipo de cambio, la balanza de pagos, etcétera, etcétera. Y dentro de eso hay algo muy específico que tiene que ver con nosotros, o sea, con la asignatura. Y todo eso está ligado al hecho de que estamos inmersos en un contexto internacional. Entonces yo les voy a dejar allí una actividad para que la entreguen y la próxima semana vamos a estar mostrando esa actividad. Entonces yo les voy para que compartan pantalla y cada uno me va a mostrar la actividad. Entonces por eso es importante que desarrollen la actividad. Y va a ser un mapa conceptual de un tema que yo les voy a dejar ahí de manera específica antes de entrar ya a los procesos de integración, porque para poder entrar a esos procesos de integración tenemos que hacer un preámbulo de la economía en general. Entonces ya hablamos un poco de economía internacional, vamos a seguir hablando de economía internacional, pero lo que sí quiero es que ustedes participen activamente y que me muestren desde su concepción cómo desarrollaron la actividad. Entonces es importante eso. Es más, los que van a comenzar a asistir presencial también me van a tener que mostrar lo que desarrollaron. ¿Listo? Entonces, todo un gusto haber compartido pues el día de hoy con ustedes y nos vemos la próxima semana. Entonces, les recuerdo, aquellos que dijeron pues que en alternancia, como el salón es pequeño, solamente pueden existir 8, vamos a dividirlo. Entonces, a mí, el listado que a mí me van a dar lo voy a dividir en 2 y eso lo voy a subir a EVA y voy a decir, bueno, este día van a asistir estas personas. Lo mismo, pues se los puedo pasar por WhatsApp, hay el grupo de WhatsApp, para que sepan quiénes vienen esta semana y quiénes vienen la próxima semana. ¿Oyeron? Listo, Profe, profe. usted va a montar esas diapositivas en el EVA.
Sí, vamos a subirlas enseguida para que las tengan allí. Ok. Vamos a subirlas enseguida. Profe, ¿y la actividad del mapa conceptual va a tener fecha, o sea, que hasta se manda hasta qué día? Digamos que hasta el próximo martes, ¿ya? Ok. Hasta la noche. Para que el miércoles ya la podamos ver aquí. Listo, entonces, bueno, ahí ya pueden ir saliendo para, digamos, para darle fin ya a lo que es esta sesión. ¿Oyeron? Ustedes que tengan un feliz fin de día. Bendiciones. Igualmente, profe. Igualmente, profe.